Muchas gracias a la codirectora del Congreso, a la profesora María Saavedra. He presentado el programa de este magnífico Congreso y, como decía, antes de pasar a la conferencia inaugural de don Richard Kagan, vamos a proyectar un vídeo sobre el 250 aniversario realizado por la Fundación Reina Sofía. El 25 de mayo de 1782, Benjamin Franklin escribía en su diario: Aunque no tenemos ninguna obligación con España establecidas en un tratado, tenemos las obligaciones derivadas de la gratitud por la ayuda que nos ha brindado. Una ayuda, en opinión de prestigiosos historiadores de ambos lados del Atlántico, sin la cual los Estados Unidos no hubieran podido obtener su independencia hace ahora 250 años, más de 2 meses antes de que los revolucionarios norteamericanos se enfrentasen por primera vez a las tropas británicas en las batallas de Lexington y Concord en abril de 1775, comerciantes españoles estaban ya gestionando el envío de 300 mosquetes y el doble de pares de pistolas de los arsenales del ejército. Durante los años siguientes, los envíos españoles de dinero, armas, municiones, mantas, telas para uniformes y tiendas de campaña y todo tipo de material permitieron la supervivencia del ejército continental del general George Washington. La entrada de España en la guerra como aliada de Francia en junio de 1779 supuso no solo la inferioridad numérica de Gran Bretaña, sino que ésta tuviese que combatir, además de en la costa este norteamericana, también a lo largo del Mississippi, la Florida, Centroamérica, el Caribe, Menorca, Gibraltar e incluso protegerse de un intento de invasión contra la misma Inglaterra. La conquista de Pensacola, en mayo de 1781, por el gobernador de la Luisiana española, Bernardo de Gálvez, hizo posible que el enviado especial de la Corte de Madrid, Francisco de Saavedra, llegase a un pacto con el jefe de la escuadra francesa en el Caribe, el almirante conde de Grasse, por el que no solo la Armada española se comprometió a defender las posesiones francesas en la región, sino que también proporcionó fondos recaudados en Cuba y México que hicieron posible que las fuerzas navales galas navegasen hacia el norte, donde derrotaron a la escuadra británica en la batalla de la bahía de Chesapeake, reforzando el asedio franco-estadounidense de Yorktown, cuya rendición en octubre marcaría el fin de las hostilidades en América del Norte. La guerra continuaría en Europa con la conquista de Menorca en febrero de 1782, el infructuoso ataque hispano-francés a Gibraltar de septiembre de este mismo año y en el Caribe con los preparativos para invadir Jamaica desde Haití. Prueba del reconocimiento de la importancia de la ayuda española a la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica fueron las salvas disparadas desde el buque de la Real Armada Galveston en honor de la llegada de George Washington a Nueva York en abril de 1789 para su investidura como primer presidente de la nueva nación y en cuya ceremonia de juramento el embajador de España, Diego de Gardocki, ocupó un lugar de honor. La independencia de los Estados Unidos no fue solo una historia americana, también fue historia española. 250 años después, aquella historia compartida sigue viva. Pues ahora sí, tiene la palabra el doctor don Richard Kagan, que va a pronunciar la conferencia inaugural con ese sugerente título que decía la codirectora, El borrado de la historia de España en los Estados Unidos, abordando así una cuestión central para la reflexión histórica que propone este Congreso. Profesor. Muy importante. Vale, muy bien. Su Majestad, Presidente, autoridades, amigos, amigas, y muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Ayer llegué desde Filadelfia, más o menos la ciudad, si queremos buscar raíces para este acto, es donde empezó todo. Y, de hecho, empezando el mes de mayo, actualmente, un cierto señor, se llama Thomas Jefferson, empezó a redactar unos bocetos de un documento que conocemos como la Declaración de Independencia,
que salió al público el 4 de julio de 1776. No pretendo ser un escritor ni un ponente del carácter de Thomas Jefferson, pero por favor, paciencia. Paciencia. Entonces, vamos a ver. Muy bien. En los últimos años, gracias al arduo trabajo de eruditos situados a ambos lados del Atlántico, se ha aprendido mucho sobre la importancia de las contribuciones españolas, militares, monetarias, para ayudar a las 13 colonias a lograr la victoria en su lucha por la independencia frente del rey Jorge III de Gran Bretaña. Pero, ¿por qué se me permite preguntar, por qué debería parecer este tema para algunos de nosotros, tan nuevo? ¿Por qué no hemos entrado en el tema antes? ¿Y cómo podemos explicar mejor más o menos una laguna, esta brecha en nuestra memoria histórica correctiva? No estoy seguro que tengo todas las respuestas a estas preguntas, pero en esta breve presentación intentaré ofrecer un repaso de la historiografía en torno de la Guerra de Independencia norteamericana y las razones por que los historiadores, sobre todo los de los Estados Unidos, eligieran borrar o ignorar o al menos disminuir la importancia de las contribuciones de España a la guerra revolucionaria. Y voy a empezar con unos datos básicos. En el 80 de febrero de 1780, un señor que se llama George Washington, entonces encampado en Morristown, New Jersey, recibió una carta de un cierto Juan de Miralles, representante no oficial de España ante el Congreso Continental. Y como embajador Quintero ha dicho muchas veces, no hubo más que una espía mirando lo que pasaba en la guerra y con los norteamericanos. Esta carta proporcionó al general un informe sobre las recientes victorias de Bernardo de Galvez contra las instalaciones británicas en Manchac, en Baton Rouge y otros lugares a lo largo del río Mississippi en Luisiana. Y una semana después, Washington respondió, agradeciendo a Miralles la noticia de estas victorias y señalando que, le cito el general, el interés inmediato de su majestad y promueven la causa de común. Es decir, estuvo agradeciendo el rey de España, Carlos III. Añadió entonces que, le cito, probablemente tendrán una influencia beneficiosa en los esfuerzos de los estados sureños en este momento. Cierro la cita. La noticia de las victorias de Galvez en Luisiana se difundió rápidamente con un periódico, el Pennsylvania Packet, un periódico importante de Filadelfia, que lo llevó a la atención pública solamente 4 días después de la carta de Miralles, es decir, el 22 de febrero de 1780. Y otros periódicos siguieron rápidamente este ejemplo. Y unos meses después, estos mismos periódicos se llenaron de informes que relataban la exitosa captura por parte de Galvez del puesto avanzado británico conocido como Fort Charlotte en la bahía de Mobile en junio de 1780. Muchos más artículos parecidos y similares aparecieron tras de la victoria de Galvez sobre las fuerzas británicas en Pensacola en mayo de 1781. Y resulta muy interesante y curioso en el sentido que de un artículo publicado en el Boston Evening Post, relatando las festividades celebradas el 5 de diciembre de 1781, organizado por los capitanes de varios buques de guerra estadounidenses
atracados en La Habana, en Cuba, en honor de Gálvez, refiriendo a Gálvez como un cálido amigo de nuestro país. Los capitanes ordenaron a sus artilleros disparar una ronda de fuego de celebración, lo que se llama un fuego de alegría, bombón, 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 y no sé cuántos bombones, pero bombón. Quizás los almirantes conocen cuántos bombones hay en un fuego de alegría, no lo sé. Siguió una cena elegante con los capitanes norteamericanos brindando el rey más cristiano, es decir, Luis XVI de Francia, su majestad muy católica, es decir, Carlos III de España, junto con otros en honor de brindis, es decir, en honor de Washington, Gálvez, el general José de Solano, otro oficial español que había competido en Pensacola. Y estos y otros artículos sugieren que en el año de 1781, Gálvez, aunque no era precisamente un nombre conocido, había alcanzado una cierta notoriedad, una cierta fama, y junto con ello un lugar en el registro histórico de la lucha de independencia norteamericana. Y esta reputación tan merecida también explica por qué el día 8 de mayo 1783, el Congreso estadounidense, al momento de recibir como un regalo un retrato de Gálvez, un individuo descrito como un amigo temprano y entusiasta de los Estados Unidos, el Congreso decidió colgar este retrato en su cámara de encuentro, ubicado en aquel momento en Independence Hall en Filadelfia. Y está. Avanzando unos años. Aparecieron las primeras historias de la Revolución Norteamericana por tres fervientes partidarios de la República, es decir, en los años 90. Aquí las cubiertas. Uno de William Gordon, un pastor congregacionista en Roxbury, Massachusetts, 1788. Otro libro de David Ramsey, un congresista de Carolina del Sur, 1789. Y otro de Abiel Holmes, 1805. Y finalmente una obra de Mercy Owen Warren, una residente de Plymouth, Massachusetts. Warren comenzó a escribir esta historia durante la década de los años 80 del siglo XVIII, pero solo la publicó en 1805, es decir, apenas 2 años antes de su muerte, y era la primera mujer para escribir la historia de la Revolución Norteamericana. Además de periódicos y relatos personales, una de las fuentes claves de cada uno de estos escritores era la historia de la Guerra de América, un tipo de serie de artículos publicados originalmente en el Annual Register, una revista británica que documentaba anualmente las grandes batallas de la guerra y otros acontecimientos notables de la guerra. En lo que hacía referencia al año 81, por ejemplo, subrayaba la importancia del exitoso ataque de España contra las guarniciones británicas en Nicaragua, la rendición de Florida Occidental al Gálvez y el desembarco de una fuerza española en Menorca, entre los eventos más remarcables del año 81. Fue todo lo contrario para Gordon y Ramsey, ninguno de los cuales tuvo mucho que decir sobre las contribuciones españolas al esfuerzo bélico, salvo una breve frase en la que mencionaban las expediciones del Gálvez contra los asentamientos británicos en la Florida Occidental, junto con su reducción de Pensacola. Pero por su parte, Warren logró un poco más, ya que se refirió a Gálvez como un español emprendedor,
que a pesar de haber enfrentado tormentas, peligros, decepciones y dificultades casi innumerables, logró varias victorias importantes. Y por otro lado, Warren menospreciaba la importancia del apoyo español a los colonos, reprendiendo a su monarquía por su inicial reticencia de aliarse con los rebeldes, mientras que desestimaba su contribución financiera al esfuerzo bélico como un préstamo trivial, algo sin importancia. Para comprender mejor la razón detrás del desprecio de España de estas primeras historias, vale la pena recordar que Gordon, Holmes y Warren eran protestantes de Nueva Inglaterra, impregnados de prejuicios profundamente anticatólicos, heredados de las actitudes británicas hacia España desde el siglo XVI. En cuanto a Ramsay, tampoco hay razón creer que las de este señor fueran diferentes. En una oración que pronunció en Charleston, South Carolina, en 1778, Ramsay sugiere que España sin duda o aparentemente figuraba en la primera fila de los tronos de la tiranía y del despotismo. Es decir, la tiranía y el despotismo que su propio país luchaba por derrotar. Al contrario. En cuanto a sus historias, la política de estos historiadores difería un poco. Warren, por ejemplo, era una firme antifederalista, opuesto a un gobierno central fuerte. Ramsay, lo contrario. Pero los tres imaginaban sus relatos de la guerra como un registro de valentía y logros heroicos que podían servir para unificar lo que seguía siendo una nación decididamente dividida y muy fracturada en los años 80 y 90. También los tres historiadores unieron fuerzas para concebir su nueva nación como una que era divinamente sancionada para defender el republicanismo, la libertad religiosa, junto con los valores y virtudes, entre ellos autosuficiencia, laboriosidad, inversión en la educación y la ciencia. Es decir, virtudes y valores que garantizaban, en su parecer, el progreso continuo y el éxito futuro del país, un mensaje que el señor Trump ha olvidado actualmente, pero es otra cosa. Además, para Warren, la victoria de los colonos fue parte integral de un plan divino hacia la libertad a través de las revoluciones contra la tiranía. El problema para España es que no tuvo ningún papel en este plan maestro, este plan divino. Tomemos Warren, por ejemplo, cuya visión de España estuvo moldeado por un cierto señor escocés, William Robertson, cuya historia del reinado de Carlos V inspiró su obra dramática, Las Damas de Castilla, impreso en el año 1790, una obra casi desconocida. Y es una obra centrada en la insurrección de este país en 1521, que conocemos como la revuelta de los comuneros. Y la obra atribuye la pérdida de las libertades tradicionales de Castilla a la tiranía, tanto de Carlos III como a sus sucesores austriacos.
También Warren ha argumentado en esta obra que las políticas erróneas de la monarquía española, combinados con lo que llamaba el espíritu intolerante de la religión católica romana, perdón, hace Universidad Pablo Feo, dijo que este espíritu representó un obstáculo, bloqueaban el avance, tanto el progreso como la civilización en toda América, norte, centro y sur. Gran parte de esta misma visión de España se encontraba en la obra del pastor de Massachusetts, Jedediah Morse, especialmente en este texto escolar, Geography Made Easy, 1790, y en muchas otras ediciones posteriores. Morse identificó España con la Inquisición, una institución sinónima de la persecución religiosa y el odio. Y Morse calificó la forma particular de catolicismo español como una cosa intolerante, suspicioso y tiránico. Algo que, curiosamente, que faltaba Italia. Y faltaba, sobre todo, Francia. Era casi único a España, gracias en gran medida al Santo Oficio. Y además de todo eso, Warren, junto con la mayoría de los estudios estadounidenses de su generación, heredó la imagen de España como un país sinónimo con las crueldades cometidas con conquistadores como Pizarro, o Cortés, o generales como el Duque de Alba en los Países Bajos en el siglo XVI. Y al mismo tiempo veían a España, antes de como una potencia mundial, como un país en pleno declive. Y esta visión reflejaba los escritos de varios eruditos europeos, entre ellos el alemán Samuel van Pufendorf, el que ya a finales del siglo XVII había advertido que el país, es decir, España, estaba tan debilitado que no podía ponerse de pie. Error, pero era la idea. Y estaba fácil encontrar la misma opinión del país en los escritos de varios escritores ilustrados franceses, entre ellos el abad Raynal, quien sostenía que la forma despótica de la monarquía española, trabajando conjunto con la Inquisición, había reducido el país a la inacción y a la barbarie, en una época en la que otras naciones estaban animados por el espíritu de la industria. España estuvo visto en el siglo XVIII por esos franceses como lo contrario del progreso, de la modernidad. Y desde su perspectiva, España era un poco más, es decir, de Reynal, poco más de la Inquisición, una institución sinónimo, como he dicho, con fanaticismo religioso y persecución. Y junto con Gordon y Ramsay, Warren también y muchos otros norteamericanos tenían la visión de España como un país que en su día era una gran potencia, pero actualmente estuvo devorado por un cóctel mórbido que comprendía una monarquía despótica, una nobleza feudal, y que era arraigada y algo irresponsable, y también un clero católico muy conservador, hostil a la investigación y el pensamiento filosófico. Y este mismo cóctel de ideas también impidió que Warren y los demás historiadores de su época les impidieron reconocer de las reformas recientemente introducidas por el rey Carlos
III y sus ministros. No prestaba atención que hubo muchos avances en la industrialización, en la educación, nuevas formas de agricultura y el comercio en la España de finales del XVIII. Más bien, guardaba la visión establecida del país como uno dominado por el despotismo monárquico, un país hostil a la libertad y la expresión libertad. Por lo tanto, fue relativamente fácil para Warren y los otros historiadores, primeros historiadores de la Revolución, fácil para ellos ignorar o por lo menos disminuir la contribución de España a la victoria rebelde. Desde su perspectiva, España era un país que representaba todo lo que la revolución había luchado por derrotar: monarquía, aristocracia, censura, persecución religiosa. ¿Cómo pudo entonces haber España contribuido algo de importancia al éxito de los 13 colonias? Por tanto, lo mejor era mucho más fácil ignorar a España y dejarlo aparte. Y aquí merece la pena recordar que el vocablo historia tiene varios sentidos. Historia significa, por un lado, un conjunto de lo que había sucedido, lo que ha ocurrido, pero también representa una narración de lo que se dice que ha ocurrido. Hay dos cosas. Y en nuestro caso, parece que esta señora, Clio, la musa de la historia, había adaptado el segundo interpretación de la palabra historia, no la primera. Y otra manifestación bastante emblemática de esta misma actitud en frente a España, o a propósito de las contribuciones de España a la guerra de independencia norteamericana, fue la pérdida, sea accidental, sea por negligencia o simplemente falta de interés, del retrato del Gávez que estaba colgado en Independence Hall en el proceso de la mudanza del capital federal de Filadelfia a la nueva ciudad de Washington en el año 1800. Desapareció a la basura, o estaba allí abandonada. De ello se deduce que a los comienzos del siglo XIX, el modelo histórico de la guerra de independencia ya estaba establecido. También demostró ser notablemente resistente al cambio. Si exceso, los tenaces esfuerzos de Fernando VII para sofocar el movimiento independentista en las colonias americanas españolas, y ellos estaban muy bien informados en la prensa de la época, los esfuerzos de Fernando VII contra el movimiento independentista en el sur de América reforzaron la idea de los Estados Unidos y España estaban en extremos opuestos del espectro político, siendo el primero un emblemático de la libertad, de la democracia, mientras tanto España representó represión y tiranía monárquica, opuestos. Y esta afirmación explica en gran medida por qué la mayoría de los historiadores norteamericanos del siglo XIX lo encontraron muy difícil decir mucho sobre la implicación de España en el conflicto de la Revolución. Para ser justos, habían unos pocos. Richard Hildreth está aquí. Sí, escribiendo en Boston, reconoció la importancia de los logros de Gálvez,
señalando, por ejemplo, que el gobernador español de Nueva Orleans era rápido en tomar medidas por establecer una reclamación sobre el territorio del este de Mississippi. En cuanto se enteró de la declaración de guerra, invadió Florida también, con una fuerza de 1.400 hombres, soldados regulares españoles, voluntarios norteamericanos y personas de color. En contraste, George Tucker, un profesor de la Universidad de Virginia, sugirió que la monarquía española, habiendo reconocido la amenaza que un Estados Unidos independiente representaba para la integridad de su propio imperio ultramarino, solo se alió con Francia para expulsar a los británicos de Gibraltar, Menorca y Jamaica. En cuanto de Galvez, Tucker anoche no apareció en el libro de Tucker. Y lo mismo ocurrió. No, ahí es Hildreth, perdón. Y Tucker. Y lo mismo ocurrió con este señor, muy influente, George Bancroft. Probablemente el historiador de los Estados Unidos más influente y más leído a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX. Un erudito de mentalidad liberal. El equivalente aquí en España era Modesto de la Fuente. Bancroft representó a España como un país retrógrado, un país hostil a los valores de la revolución norteamericana consagró. Señaló específicamente que la ola de pensamiento libre que invadió Europa en los siglos XVIII se rompió al rodar contra los Pirineos. Entonces, la ola de libertad, ¡puff!, al llegar a los Pirineos, desapareció. España no tenía ni un Calvino, ni un Voltaire, ni un Rousseau, ni un Pascal, nada agradable al pensamiento libre. Era más bien un país, según Bancroft, entumecido por la superstición y el sacerdocio, la tiranía mental. También uno que temía la libertad y que el ejemplo de las colonias norteamericanas pudiera extenderse a sí mismo. Y también Bancroft sugirió que, en el cito, de todas las potencias europeas, España era la más consistentemente hostil a los Estados Unidos. Y por esta razón solo se alió con Francia para recuperar Gibraltar. De ello se deduce que el relato de Bancroft sobre la captura de Florida Occidental no identificó Galvez por su nombre. A la basura. En la jerga moderna, Galvez fue cancelado, ghosted en inglés. Y junto de ello, la contribución de España a la revolución fue efectivamente borrada. Por lo tanto, mi título de mi ponencia. Una laguna, se puede encontrar la misma laguna en prácticamente todas las historias de las guerras, de la guerra impresa en la segunda mitad del siglo XIX y la mayoría del siglo XX también. Aquí una lista. La geografía fue otro factor que influyó en la ausencia de España de esas historias. Al igual que Warren y Bancroft, antes de ellos, la gran mayoría de esas obras provenían de la pluma de autores de Nueva Inglaterra o otras partes del este de los Estados Unidos. Es decir, una parte de los Estados Unidos cuya visión de la guerra seguía lo que dice seccional, en el sentido que minimizaba la importancia de las campanas en el sur de los Estados Unidos, es decir, Luisiana, frente a los de Nueva York, Nueva Inglaterra, Pennsylvania, Nueva Jersey y los demás. Y también eran todas nacionalistas, en el sentido que ignoraban que la guerra formaba parte de un plan o una lucha global que inventaba Gran Bretaña contra Francia y España. Y una guerra que estaba
organizado muchos frentes, un plan mundial. Así surgió lo que podría llamarse, o yo lo llamo, el relato estándar de la guerra de la independencia. Un relato en que el papel de España, especialmente en comparación con el papel de Francia, se limitó en el mejor de los casos a una sola página. Una sola página. Así, no de extrañar que cuando yo, como joven, leí por primera vez algo de la guerra de revolución en mi instituto, en mi colegio, en los años, lo odio decirlo, en los años 50, mi libro de texto, y lo siento, no recuerdo el nombre del autor, este señor no dijo nada sobre España. Y con Franco, General Franco, entonces como el dictador de España, el paradigma que situaba a España y los Estados Unidos a los extremos opuestos del espectro político seguía muy vigente. Y por esta razón, los principales editoriales de libros y textos en los Estados Unidos en aquella época tenían poco o ningún interés para modificar el relato estándar de la guerra. Déjalo así, no importa mucho. Sin embargo, sería erróneo pensar que faltaran esfuerzos para revisar este relato estándar. Pero no empezaron esta revisión en el noreste, ni en el este, pero empezaban en partes del país anteriormente sujetos al dominio español. Regiones que compartían una visión de la historia del país totalmente diferente de la de Bancroft, profesor de Harvard, Massachusetts, y otros contribuyentes al relato estándar. Entonces, la revisión empezó, ¿a dónde? En Luisiana, en Florida, y como veremos, en California. Y uno de los primeros fue este señor, Charles Garraré, un político de ascendencia española en Nueva Orleans, Luisiana, poco conocido hoy. A base de documentos copiados de los fondos del Archivo General de Simancas y otros archivos españoles, tenía unos copistas aquí. En su historia de Luisiana, Garraré incluía un relato bien documentado del mandato de Galvez como gobernador de Luisiana, junto con las operaciones militares contra los británicos durante la Guerra de Independencia. Y aquel mismo asedio capturó la atención de otros historiadores procedentes del sur norteamericano, entre ellos este señor, otro habitante de Luisiana. Después de localizar una copia impresa del diario del Galvez sobre sus operaciones contra Pensacola en una librería en Londres, Casuch publicó una traducción al inglés, mala traducción, pero no importa, una traducción de este importante documento en el año 16 del siglo XX. La apariencia de este documento a este momento, es decir, justamente después de la Guerra Primera, medio de la Guerra Primera, no era accidental. Más bien, formaba parte del corriente historiográfico que conocemos, o los historiadores lo conocemos como la historia científica de la época, una historia fundada en documentos regionales, es decir, documentos de archivo. También alineó con otros proyectos historiográficos de la misma época. Uno de ellos, financiado por el Carnegie Institute en Washington, D.C., intentó localizar y publicar documentos ilustrativos de las relaciones históricas entre Estados Unidos y España. Y el segundo fenómeno historiográfico era el creciendo en la historia de las llamadas Spanish Borderlands, es decir, una versión de la historia norteamericana enfocada más bien a lo que ha pasado en el sur, en el suroeste, es decir, en las fronteras entre los
anglosajones y los habitantes mexicanos españoles del suroeste, Texas, Luisiana, entonces mirando el país de un foco muy diferente de Bancroft, por ejemplo. Y el gran pionero en este campo, este señor, Herbert Bolton, profesor a la Universidad de California, Berkeley. Bolton sí mismo escribió poco sobre la historia de la Revolución. Dejó esta tarea a sus discípulos, entre ellos un cierto John Cohey, cuya tesis doctoral condujo este libro, impreso en el año 1934. Este libro, basado en extensa investigación que realizado en el Archivo General de las Indias en Sevilla, este libro ofrecía con diferencia el relato más detallado del gobierno de Galvez en Luisiana que apareció en cualquier idioma, incluido español, pero distaba mucho de ser exhaustivo, debido a su énfasis en asuntos militares en detrimento de otros aspectos de la administración del Galvez. Y también tenemos que reconocer las contribuciones de otra historiadora poco ya olvidada, poco reconocida. Vivía en Florida, Catherine Abbey Trimmer. Su tesis doctoral, 1929, junto con varios artículos dedicados al tema de Florida durante el transcurso de la Revolución norteamericana, ofrecían un contexto estratégico más amplio para entender cómo Galvez logró orquestar el asedio de Pensacola y salir victorioso. Se sabe poco sobre Abbey. Esta señora necesita biografía, pero su obra dependía de varios materiales que pocos historiadores de la costa este se molestaron en consultar. Es decir, los muchos enormes transcripciones de documentos españoles que este señor Eyre había copiado en el Archivo de las Indias a partir del año 1996 y dejó depositados en la Newberry Library en Chicago. Juntos, Abbey y Cohey abrieron la puerta para otros estudios especializados relacionados con Luisiana española durante la Revolución. Pero con pocas excepciones, sus contribuciones hacían poco revisar el relato estándar de la guerra. Y lo mismo ocurrió con los libros de obra de varios historiadores militares dedicados a ofrecer relatos detallados al asedio de Pensacola. Y hubo esos dos en particular. Pero ninguno de esos estudios atraer mucha atención ni subrayar la importancia de la batalla. Entonces, los grandes historiadores lo dejo aparte. Y lo mismo ocurrió con esta obra del señor Peckham, pionero hasta el punto de dedicar un capítulo entero a la campana en el sur. Su visión de la guerra, es decir, de Peckham, era curiosamente anticuada, ni libre de prejuicios manidos y muy anti-españoles, como sugiere su descripción de Galvez como una persona, y le cito, una persona que se movía con una energía poco común en un español. Mira, ustedes, hay mucha energía en esta sala. No sé dónde vino esta idea. Bueno, es curioso. Pero sea cual sea la razón, este libro hizo poco persuadir a Clio a alterar el relato estándar de la guerra. En otras palabras, mientras los Estados Unidos celebraba su aniversario de 200 años, los relatos estándar de la guerra siguen siendo insuficientes en lo que respecta a España. Tampoco incorporaban los hallazgos de varios eruditos españoles que ya empezando a los principios del siglo XX, con señores como este señor, esos eruditos estaban
publicando materiales desconocidos, previos, vinculados a las campañas de Gálvez, junto con otros aspectos de las contribuciones españolas a la guerra. Pero de importancia clave en ese respecto, de los 11 volúmenes de este tomo, que sirvió como un trampolín para las monografías publicadas en los últimos años dedicados al tema. Y solo aquí tenemos varios libros nuevos. Y algunos de los autores de esas obras están aquí con nosotros esta tarde. Sin embargo, y a pesar de todo su arduo trabajo y el de otros estudiosos que nos ayudan a ofrecen una nueva y más amplia comprensión de las contribuciones de España y la guerra revolucionaria, los relatos estándar de conflicto parecen permanecer impermeables al cambio. Algo que descubrí recientemente durante un repaso muy rápido y no muy científico de algunos de los libros y textos de historia más populares en el país. Estos aún no logran otorgar al Gálvez, ni mucho menos a España. Olvida la importancia del papel de España durante la guerra. Y lo mismo ocurrió en el documental recientemente expuesto en televisión norteamericana por Ken Burns, y en el segmento 5 o 5 de esta narración o de este documental, Burns concedió menos de 60 segundos al Gálvez, sin subrayar notablemente las importantes estratégicas más amplias de sus victorias a lo largo de la costa del Golfo de México. Pero yo, personalmente, yo soy optimista, a pesar de mi edad avanzada. El cambio está definitivamente en el ambiente. Como sugieren varios libros, simposios como este, exposiciones recientes y próximas dedicadas a diversos aspectos de las contribuciones de España al esfuerzo bélico, junto con y aún quizás muy importante, es el reemplazo en el año 2014, el retrato perdido de Gálvez en el Capitolio por otro nuevo. Es decir, este ocurrió al momento que el Congreso norteamericano, como he aprendido antes, concedió ciudadanía honoraria estadounidense al famoso coronel español, donde hay este cuadro ya. No es el mismo del siglo XVIII, pero está allí. Al fin, pero yo soy un historiador, no soy profeta, pero tengo la sensación de que los ojos de Clio, por fin, poco a poco, están abriéndose, empezando a centrarse en este tema tan importante, pero largamente descuidado y borrado. Y muchas gracias. Muchas gracias al doctor Kagan por su interesante e instructiva conferencia, por esa explicación de ese paso del relato estándar a la historia científica y también gracias por su optimismo. Pues así, a continuación, se va a servir un café al que están invitados todos los asistentes en el claustro del rectorado de la universidad. Les rogamos que permanezcan en sus asientos hasta que Su Majestad, la Reina Doña Sofía y las autoridades hayan abandonado el aula magna. Habrá personas, además de protocolo, que les van a ir indicando a partir de ese momento cómo llegar al claustro. Muchas gracias a todos por su atención y muy buenas tardes.